Ser Podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra. Pantera Blue, desde Argel hasta Moscú. Con Raquel García. Ay, ese man, me lo como Pac-Man, de un boca con calentura y travesura. Que me pone mal esa cara de intelectual mientras lee su revista de arquitectura. Me vuelvo loca, animal más que humana, cuando por fin yo me encuentro a un pana con una gran, dura, de enorme, envergadura. Cultura. Que me pone mal, me pone animal, el man que tiene cultura. Comenzamos la semana felicitando a la nueva Premio Nacional de Narrativa Pilar Adón por De Bestias y Aves y la acabamos con la publicación de la última novela de ficción de Vargas Llosa, Le dedico mi silencio, una utopía donde la música criolla le sirve al Premio Nobel para retratar al Perú de los años 90. Hoy la hora extra nos va a llevar a universos literarios muy particulares, como el que habitan las mujeres sin rostro del nacional de cómic Borja González, o en el que vive el protagonista de la última novela de Jacobo Vergareche, un mundo lleno de secretos y de anhelos de libertad. Comenzamos. Nos acompaña Borja González, Premio Nacional de Cómic, que ahora publica El pájaro y la serpiente con la editorial Reservoir Books. Gracias por acompañarnos, Borja. Muchas gracias a vosotros. Bueno, casi sin quererlo cierras con este cómic la historia de un personaje que es Teresa, con una trilogía convertida en historia río. Yo creo que sin quererlo, como decía, pero esa no era tu intención cuando empezaste a dibujar The Black Holes, ¿no? No, en absoluto. De hecho, ese río lo encontré o lo seguí, pero fue un poco inercia, un poco intuición también y un poco de suerte, supongo. Sí que es verdad que estaba buscando una serie de cosas, no solo con The Black Hole, sino con un libro anterior que autoedité, que es La Reina Orquídea. Pero yo evidentemente no tenía un plan de seguir haciendo cómics. De hecho, lo llevo diciendo mucho estos últimos días. Normalmente cuando terminas un libro, lo único que esperas es que te dejen hacer otro en algún momento. Entonces, supongo que el hecho de que funcionara bien The Black Holes me permitió tener un terreno seguro sobre el que seguir trabajando y buscando un poquito el camino de Teresa, Matilde y Laura. Especialmente, háblame de Teresa. ¿Quién es y cuánto hay de ti en ella? Bueno, Teresa es una chica que no entiende el tiempo que le ha tocado vivir, no entiende el espacio que le ha tocado vivir, y esto le lleva a perder una cierta... diría que ha perdido la empatía con la gente que tiene alrededor. De hecho, en la secuela, en Grito Nocturno, está este punto de dejar de ver a los demás hasta el punto de que se convierten en fantasmas. En cuanto a lo que hay de mí en Teresa, yo diría que hay un poco de mí en Teresa, Matilde, Laura, incluso en los espacios que habitan. Al final están construidos con emociones. A mí no me gusta ver a Teresa o a Laura como personajes tridimensionales, sino más bien como emociones muy concretas. No tienen pasado, no tienen futuro, no sabemos mucho de ellas. Habitan únicamente las páginas del cómic. Nacen en la primera página y mueren en la última. ¿Y cómo van evolucionando estos personajes a lo largo de la historia y de los años? Evolucionan, creo que poco. Yo creo que al final lo que hago, sobre todo con Teresa, es empujarla de manera más o menos violenta. De hecho, la empujo de manera tan violenta que a veces la muevo de épocas, ¿no? En The Black Holes estaba en el siglo XIX, para en la siguiente novela pues ser una librera en una ciudad en la actualidad, y en El pájaro y la serpiente, en la tercera novela, la devuelvo otra vez a un lugar que ya es muy difícil discernir si es el presente o es el pasado. No sé si te sientes más cómodo hablando a través de ella, que si hubieras elegido a lo mejor un personaje masculino. Sí, sin duda. Me siento más cómodo hablando a través de personajes femeninos, pero en un principio no me lo planteé, no fue una cosa consciente. Sencillamente apareció el personaje de Teresa y sencillamente pues era una chica, como podía haber sido un chico, pero cuando empecé a colocar el resto de personajes siempre eran chicas, porque ya digo que me identifico un poquito con todas ellas. Entonces fue algo inconsciente, que sencillamente pues me resultaba mucho más fácil. Hay algo de libertad para mí, yo creo, como guionista, sobre todo,
a la hora de expresarme con estos personajes. Y es que yo creo que si el protagonista de estas novelas hubiera sido un chico, hubiera sentido algo de pudor, quizá. Me resulta muy fácil hablar a través de Teresa, Matilde y Laura. De hecho, a los hombres los sitúas como en otro plano, en otro lugar, incluso físico de la historia. ¿Cómo entiendes estos dos universos enfrentados? Yo muchas de esas cosas me doy cuenta al cabo del tiempo. Es decir, voy entendiendo también un poco por qué hice lo que hice, algunas cosas, no todo, conforme va pasando el tiempo. Y ahora soy consciente de que me gusta generar una cierta fricción entre el concepto del espacio seguro y la violencia, ¿no? Que irrumpe, digamos, de golpe. Entonces, en mis cómics hay una cierta quietud, está esa sensación de verano eterno, ¿no? De que las protagonistas no esperan que ocurra nada y parecen relativamente felices, pero siempre está la amenaza de algo terrible que va a ocurrir. Entonces me gusta colocar a Teresa y a Matilde y a Laura en sus dormitorios, lugares muy tranquilos donde parece que no va a ocurrir nada. Pero al final es verdad que siempre acecha esta violencia. Yo creo que esto se nota más en El pájaro y la serpiente, donde la violencia constantemente entra por la ventana, ¿no? Son puertas abriéndose de golpe y generando una tensión muy, muy fuerte. Ahí en el cómic repites una idea, una frase que dice: el hogar húmedo y frío de las cosas olvidadas. ¿Cuál es ese lugar para ti, Borja? Para mí, bueno, yo tengo mis lugares húmedos y fríos, ¿no? Los lugares donde me gusta perderme, pero sí que es verdad que yo creo que algo importante en mis cómics es que me gusta dejar puertas abiertas para que el lector o la lectora encuentre esos lugares. Para mí, una de las ideas fundamentales de esta serie de libros es el misterio. Y el misterio no debe resolverse nunca, porque esa es la belleza que tiene, ¿no? Pero yo creo que está esa pulsión siempre de avanzar, de si ves un lugar oscuro, meterte en él, ¿no? Pero no me interesa lo que hay dentro. O sea, yo tengo la esperanza de que haya algo brillante, pero lo importante es dar ese paso. Y de hecho, la mayoría de mis personajes suelen ser jóvenes. No diría que hablan necesariamente de la adolescencia, pero sí que es verdad que es un punto de vista desde el cual me identifico mucho este misterio. Está esta pulsión de la emoción y el terror, ¿no? Que se siente en la adolescencia. Utilizas personajes sin rostro, dan muchísima fuerza a la historia, también juegas muchos con los silencios, prácticamente utilizas muy pocos colores oscuros. Háblame de este universo, como hablabas de este misterio, de este universo oscuro y tenebroso. Generalmente cuando empiezo un libro escribo mucho, construyo muchas escenas, pienso mucho en él, y si lo hiciera todo terminarían siendo libros de 500, 600, 700 páginas. Entonces yo siempre digo que el principal trabajo, lo más difícil realmente, o realmente lo que más tiempo me ocupa, no es tanto hacer como quitar. Lo que hago es quitar escenas, voy quitando detalles. Si pienso mucho en un personaje y le voy dotando de un contexto, lo que hago es quitárselo. Si considero que tal vez estoy añadiendo demasiados colores a la historia, lo que hago es quitárselo. Al final es quitar, pero intentando que se mantenga un armazón mínimamente sólido. Pero mi trabajo es ese, pulir. O sea, es como ir cortando ramitas que están secas hasta dejarlo en la mínima expresión. De hecho, en mis cómics se componen de muy pocas escenas. No ocurren muchas secuencias, digamos, ¿no? De hecho, no ocurren muchas cosas en mis cómics, lo dejo en lo mínimo. Pero yo creo que es esa intención de empujar a los lectores a un lugar donde puedan perderse y construir ellos el cómic en su cabeza. La entrevista completa está en nuestra web y en Ser Podcast. Hemos aprovechado la magia de las historias neogóticas de Borja González para adentrarnos en el mundo del cómic, con 2 álbumes ilustrados radicalmente diferentes que se mueven entre la rumba catalana y el rock. Ya están en las librerías Vamos a comernos el mundo y las locas aventuras de la pegatina, con la que el grupo catalán celebra 20 años, y Fito y, por supuesto, La Luna, sobre la vida y la obra del rockero bilbaíno, Pilar Díaz de Aguilar. Y tal y como dijo Fito en su día, este cómic se ha empezado por el tejado. Porque me he ido a hacer contar la vida de Fito y empiezo contando el último de los capítulos históricos que ha hecho en su vida, ¿no?
Completamente. Y yo empecé por esa página, por la última página que tengo que ilustrar. O sea, de las 27 o 24 que he hecho, empecé por la 27, que es la de la catedral. Cuando hablan de la catedral se refieren a cuando el bilbaíno convocó a casi 50.000 personas en el campo del Atleti. Sin embargo, la parte favorita de Quique Babas, autor junto a Quique Turrón, no ha sido precisamente la etapa más fácil del cantante. Cuando tuvo aquellos problemas de excesos allá hace 20 años, ¿no? Y entonces pues pasó ahí por un periodo de rehabilitación, de ponerse otra vez bien en la vida, de poner ahí sus chakras en orden de nuevo, ¿no? O cuando se quedó en sequía. Y de pronto era como, ostras, que es que no se me ocurre nada. O sea, que se tiró años sin decir, no tengo ninguna canción, ¿no? El protagonista de este cómic, con el que celebra el 25 aniversario regalando rock, es Fito, eso está claro. Pero al igual que en su discografía... Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. No es el único personaje. Entonces quería ver a ese resto, ¿no? A ese músico de cuando canta con Leiva, cuando está con Estopa. Quería ver cómo salían, ¿no? En el cómic. Por el fin de cuentas, bueno, una foto ya la tengo vista, ¿no? Pones en Google Estopa y Fito y ahí te sale. Y debe ser curioso ver artistas españoles tan reconocidos en forma de ilustración, como debe ser curioso también dibujar lo que siempre le ha caracterizado: sus patillas, su boina y sus andares macarras. Yo lo que he hecho en este cómic, bueno, lo hago en todos, cada cómic que hago selecciono una banda sonora para ese cómic. En este caso ha sido facilísimo porque lo que he hecho ha sido sumergirme en la discografía de Fito. Los meses que he estado trabajando en la obra era lo único que escuchaba. Una tarea tan ardua que junto a Pedro Colombo, a quien acabamos de escuchar, hay otros 9 ilustradores que han pintado las más de 200 páginas que tiene el cómic. Que pesa, o sea que, no sé, el otro día Andrés Calamaro nos escribía para decir, oye, cómo me alegro haber salido en el tebeo de Fito. Yo le decía, Andrés, no es un tebeo, te lo aseguro. Y es verdad, Raquel, que como decía, son muy diferentes. Uno es una estrella del rock y la pegatina lo es de la rumba catalana. Y volar y sentir que ya no queda veneno. Pero ambos, tan diferentes como lo es su música, han querido celebrar sus aniversarios plasmando sus canciones en un cómic. Porque teníamos ganas de celebrar el 20 aniversario no con un libro al uso como haría cualquier otra banda, o así, que es algo también quizá un poco más aburrido y menos acorde a nuestro espíritu, ¿no? A nuestra forma de ser más original. Un cómic en el que no solo cuentan su carrera encima de los escenarios, sino también la vida de unos chavales que, como ellos dicen, se van a comer el mundo. Y es eso, es un libro que no es solo para seguidores de la pegatina, ni mucho menos, es para todo el mundo. Creo que es muy interesante, muy divertido. Habla de choque cultural, habla de un grupo de amigos que van por el mundo tocando. El listón de estas décadas lo han dejado alto. Veremos qué toca en el próximo aniversario. A dormir, los que no saben vivir a dormir, los que no saben vivir a dormir, los que no saben vivir. Y volar y sentir que ya no queda veneno. Y vivir porque ya no me hace falta valor. Hoy hasta los grandes superventas necesitan acercarse a nuevos públicos. Sumamos otra recomendación para cinéfilos: Stephen King, guía ilustrada del maestro del terror, que edita Lumber, una revisión de sus principales obras desde Carrie hasta la taquillera It y sus adaptaciones en el cine y la televisión. La hora extra. Un secreto guardado durante 20 años, el peso de una identidad, la culpa, el duelo. Después del éxito de Los días perfectos, Jacobo Vergareche publica Las despedidas, libros del asteroide. Nos fuimos hasta su casa en Madrid para charlar sobre la vida, la muerte, la paternidad y sobre historias de amor. Tenía dudas de cómo empezar, Jacobo, si hablando de cómo se enfrenta uno a una segunda novela, después de haber tenido tanto éxito con la primera, o si empezar hablando de secretos. Y me apetece más hablar de los secretos que guardamos. ¿Qué sentido pueden dar a nuestra vida? Bueno, yo voy a empezar por aclarar que esta es la tercera novela, porque tengo una anterior que pasó desapercibida y es a la que más cariño le sigo teniendo. Parece mi hijo tonto, pero una novela de autoficción que por ahí está, se llama Estaciones de regreso. Los secretos. Mira, leí en un libro, creo que era de PJ Harvey, que siempre puedes llegar a una cena con desconocidos y acercarte a cualquiera de los desconocidos y susurrarle en el oído:
conozco su secreto. Y a partir de ahí se va a venir abajo, le vas a ver sudar y tal. Y es que claro, todos tenemos uno o dos o bastantes. Y que son cosas que bueno, hay quien vive sin secretos, incluso que será gente que viva bastante bien. Pero todos tenemos algo que tenemos que guardar de nosotros mismos o de los demás. Sin desvelar mucho, el punto de partida yo creo que tiene mucho morbo. El protagonista es un tipo de unos 40 y tantos, casado, con hijos, que se encuentra casi 20 años después con una mujer que conoció en el Burning Man, ese festival que se celebra dentro de unos días en el desierto de Nevada. Donde fue Íñigo Nieva y le pasó algo parecido. Ese encuentro te sirve para hablar de distintos temas que ahora vamos a comentar, pero lo primero me interesa saber de dónde surge esa historia. Bueno, no, Íñigo Nieva se coló por aquí, pero no, esto le pasó a un amigo mío, Miguel Olivares, que es un amigo al que adoro y al que le he dedicado el libro. Y bueno, él perdió un hermano también en circunstancias similares a las que el protagonista pierde a su primo por un suicidio realmente muy triste, y tuvo que se fue al Burning Man pues a enfrentar el duelo, ¿no? Y fue allí donde, en un estado de zozobra y de desolación absoluta y de ¿qué coño hago yo aquí? ¿Y por qué he venido? ¿Y para qué? De repente pues se encuentra con una gente que le recoge del suelo mientras él está llorando y le da cariño y amor, y de repente él es capaz de ver desde un punto de vista diferente aquello que le ha pasado y de recolocar un suicidio, que es una muerte que produce mucha culpa en los que hay alrededor, y ponerlo en un lugar donde lo puede dejar ir y puede seguir con su vida. Entonces a mí eso me interesaba mucho, ¿no? De cómo gestionamos el duelo y cómo de repente hay alguien que te da la clave para recolocar las cosas. Y a él le pasó en el Burning Man, que es un lugar pues que en cierto modo se construyó para eso, ¿no? Para dejar ir las penas y seguir hacia adelante. Como decía antes, la historia entrelaza varios temas. Te acabas de hablar de la culpa, que es precisamente uno de los temas que a mí me interesa de la novela. El personaje se siente culpable por distintos motivos y por distintas situaciones que ha vivido en su vida, y lo vas contando a lo largo del libro, pero yo tengo la sensación al final de la historia de que es como que se siente un poco culpable por todo. ¿Por qué? Bueno, la culpa es un gran motor de nuestra sociedad, ¿no? De hecho, yo creo que sin culpa no podríamos existir como sociedad. Tenemos que tener un poco, no sé, como esa higiene moral que da la culpa, ¿no? De haber hecho algo y tener que restituir. Pero sí, él tiene culpa porque se siente responsable del suicidio de su primo, de no haberle entendido, de haberle presionado, de haberle llevado hacia un trabajo y un estilo de vida que no era para él, y eso se lo achaca y después porque comete un adulterio y también eso da culpa y no quiere saberlo tal. O sea, es un tipo que tiene su padre siempre le repite eso: los olaves siempre damos la cara en todo, ¿no? Y entonces él tiene un código de honor, y la gente que tiene un código de honor siente la culpa muy fuerte. Y decías que Diego vaya transitando por ese arrepentimiento y también que consiga el perdón, pero que lo haga a través de una figura femenina desconocida. ¿Por qué lo haces a través de ella? Bueno, pues porque me gustan las historias de amor. Eso para empezar. Y porque ese personaje, no sé, me lo empecé a imaginar. Yo me acuerdo, además, yo lo empecé a discutir, me hacía gracia la persona que se encuentra, pues lo que le pasa a él, ¿no? Que se encuentra con un hijo. Y esto lo discutía mucho con una amiga mía, Luisa Matienzo, y con mi mujer Belén, cómo sería ella. Y entonces yo al principio tenía que ella le suplicaba, que si tal, que quería quedarse con él, o sea, el conflicto era otro, pero mi amiga Luisa y mi mujer dijeron, no, el conflicto no va a ser ese, ella tiene que ser totalmente independiente y pasar de él, y pasar de que sea rico, y pasar de todo, es él el que va a tener el anhelo de la libertad que ella representa, ¿no? Que es una persona que no está atada a nada y que sin embargo está muy conectada a sus sentimientos, y nuestro personaje tiene una desconexión total con lo que siente, con su mujer, con la música, con sus hijos. Es una persona que cumple objetivos pero está desconectada, y esta persona es la conexión absoluta con todo, ¿no? Todo parece muy perfecto, sin embargo viven hastiados y aburridos, una vida completamente anestesiada y condicionada por las apariencias. ¿Por qué les sitúas en ese lugar? Porque tienen una situación que cualquiera podría desear, ¿no?
Bueno, yo conozco ese mundo, ¿no? Y hay gente que es así en el mundo pues eso, de la gente que lo tiene todo y que tiene el estatus y que ha conquistado un lugar en la sociedad, así como que parece que tiene lo que todo el mundo querría para ser feliz. Además, por eso es Menorca y es verano. El verano es un lugar donde hay una presión enorme por ser feliz, ¿no? Todos parece que tenemos que ser felices y tener las cosas que se supone que te van a hacer felices, que es pues el casoplón, el barco, el tal, todas estas cosas que él las ha conseguido, y sin embargo es que no recuerdo una canción, ¿no? Yo creo que la felicidad empieza un poco por yo qué sé, por tener una memoria de las canciones que te hacen felices, las que te hacen infelices, las que te generan anhelo, y a esta persona pues le pasa eso, está desconectada de su mujer, de sí mismo y de todo lo que le rodea, a pesar de que está en un punto de la vida donde lo ha conseguido todo, ¿no? La entrevista completa la podéis escuchar en Ser Podcast. La literatura nos lleva a seguir hablando de recuerdos, de los momentos que marcan una vida y de cómo muchas veces jugamos con el tiempo. Por aquí es por donde transita Renata, la protagonista de Otaverra, tercera novela de Elisa Victoria que publica Blackie Books. Pepa Blanes ha hablado con la autora. Para su tercera novela, Elisa Victoria se ha dejado llevar o casi vampirizar por el tiempo, lo mismo que hacía el personaje de Eusebio Poncela en Arrebato. Quería que mi relación se produjese exclusivamente a través del cine. La película de Iván Zulueta marca esta novela, Otaverra, que la autora vuelve a publicar con Blackie Books, la editorial que ha acompañado a la joven escritora sevillana en sus anteriores éxitos como Voz de Vieja o Evangelio. Ahora nos introduce en la mente de una mujer con un bloqueo emocional, temporal y casi físico que sufre desde que un suceso ocurrió en su adolescencia, en el año 1989. Y creo que en el 89 estaba la cosa un poco más atrasada, se notaba. Entonces también me servía que fuese ese tiempo para mostrar un ambiente más violento todavía. La protagonista es Renata y mantiene una extraña relación con el tiempo que la lleva a imaginar otros posibles pasados, otro presente y, por supuesto, otro futuro, entre lo ocurrido y lo que quiere que ocurra. Y ahí se encuentra la escritura de esta autora que construye un relato hecho de muchas capas, con saltos temporales, con voces que se superponen y con mujeres tratando de entenderse, como la sobrina de la protagonista, una adolescente que trata de averiguar qué le ocurrió a su tía y le cuenta todo a su mejor amiga. Y la relación tía-sobrina, pues eso era una cosa más pedida por el texto. Yo quería que hubiese un personaje joven, pero quería también que el personaje principal no tuviese descendencia. Entonces que se exploraran esas relaciones desde otro punto y que se mantuviera ese no haber continuado con la estirpe, ¿no? Entonces, bueno, la narración me fue pidiendo un poco. Otaverra habla de adolescencias, de violencias, de dolor y culpa, de cómo han vivido aquellos a los que la sociedad ha considerado diferentes y les ha castigado socialmente, y lo hace con un lenguaje que vuelve a resultar evocador, con un juego de espejos entre las diferentes voces que cautiva al espectador. Nadie mejor para acercarnos al universo de la mujer que Lorca. Hablar de esa construcción de lo femenino nos lleva a obras como La casa de Bernarda Alba. Este es el punto de partida para Poncia, la criada de Bernarda, que aquí interpreta Lolita en un monólogo bajo dirección de Luis Luque que nos habla de libertad, de la libertad para amar a quien uno quiere y de justicia. Dani de la Fuente. Me callé. Nos callamos. Hasta hoy. Ya vienen los segadores. Habla. En esta obra, Poncia rompe su silencio después del suicidio de Adela, la pequeña, y todo ocurre después del shock de su muerte. Que lo que hemos hecho es poner el corazón y sobre todo hablar desde la verdad. Todos hemos pasado por tragedias, suicidios por amor, que no te dejen amar en libertad, que te tengan encerrada en una casa. Es una pieza que habla sobre la culpa, qué le ocurre a una familia cuando se le suicida uno de sus integrantes. El autor y director de la obra es Luis Luque. Escribir Poncia nace de la herencia recibida, nace de mi madre y nace de mis tías, de lo que yo imagino que fueron mis dos abuelas, porque no las conocí,
y de la casualidad de encontrar ese vídeo donde... Esa casualidad es que descubrieron que Poncia es uno de los grandes papeles que Lola Flores se quedó con ganas de interpretar. Esa rebeldía, esa energía transformadora que comparten madre e hija es lo que Lolita le ha dado a Poncia. Me quedo la libertad de una mujer de una época, porque en mi casa las mujeres han sido siempre muy libres. Los pobres solo queremos lo que tiene la gente que nace con posible. Se ve perfectamente el carácter que tiene Poncia, ¿no? Yo soy una mujer de carácter, que siempre estoy a favor de la justicia y a favor de la libertad, y sobre todo de amar con libertad. Soy un poco como la vengadora, ¿no? Sin serlo. Como la Spiderman gitana, digamos, porque estoy en contra de muchas injusticias. ¿No? En la obra se aborda el suicidio, la libertad y la justicia, la culpa, la conciencia de clase. Porque Poncia, como los grandes personajes de los criados y de las criadas, conoce los entresijos de la familia, conoce los secretos, es un puente entre Bernarda, que es el gran poder, y las hijas. La educación y el sexo o el placer de la mujer, a través de una voz hasta ahora silenciada y maltratada, pero... No tiene nada que ver ni con la política, ni con el feminismo, ni con el machismo, que tanto ahora se puede hablar, ¿no?, de ese tema, sino simplemente se habla de una realidad. Poncia bebe de la casa de Bernarda Alba y de otras obras de Lorca. Es un texto lleno de poesía, con una puesta en escena austera y bella. Pero tienes que quitarle la poesía. Es decir, ese texto poético no lo puedes recitar como se puede recitar a Lorca, o como mi madre recitaba a Lorca. Le tienes que poner la verdad, el peso de lo que está pasando en ese momento y la realidad. Entonces para mí ha sido complicado, ¿no? Porque a ver cómo dices tú, que no suene a verso, no te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa, ni el niño ni la tarde, porque te has muerto para siempre, porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan. Hoy terminan en el Teatro Principal de Zaragoza. A partir de la semana que viene llegan al Teatro Español de Madrid. Ya vienen los segadores. Habla. Imagina tu cabeza. La entrevista completa con Lolita la podéis encontrar en nuestra web y en Ser Podcast. La Hora Extra. Esta película es la historia de un pastelero trotskista. Pocos premios le faltan al director de Caro Diario, el también actor y guionista italiano Nanni Moretti, que con 50 años de trayectoria acaba de debutar en la dirección teatral con textos de Natalia Ginzburg, un debut con el que ha logrado el respaldo de la crítica y que nos acerca la corresponsal de la SER en Roma, Marina García. Salta al teatro el cineasta por excelencia en Italia, Nanni Moretti, a sus 70 años y con más de 14 largometrajes a sus espaldas. Sì, la cosa che mi piace più di tutte è vedere le case, vedere i quartieri. Se estrena en las tablas dirigiendo Diarios de Amor, una obra que mezcla dos comedias de la escritora antifascista italiana Natalia Ginzburg, brillante como pocas en la elección de las palabras y los diálogos. Zitto, la bambina piange. Ma no, è un gatto in cortile, La obra de teatro ha sido presentada en Turín, pero se prepara para girar por toda Italia y después por Francia. Con esta atrevida dirección novel en el teatro, Nanni Moretti se ha metido en el bolsillo la crítica, Non sei mai stato innamorato di me. Io non ho mai capito perché mi hai sposato. explorando la intimidad de parejas que observan como espectadores las pequeñas y grandes tragedias de su propia vida, se cuestionan qué fue del amor y la familia. En la trama no sucede nada, la excusa perfecta para que los personajes tengan el tiempo de decírselo todo. Certe volte io ho paura che non riuscirò a liberarmene mai. Io non ti amo più da molti Al más puro estilo escenas de matrimonio, para Moretti este es un texto brillante porque se adapta perfectamente a la actualidad y habla de la soledad de las mujeres, Della solitudine delle donne y de la fragilidad de los hombres. e della fragilità degli uomini. Pasión teatral la de Moretti, que siempre rechazó y que ha confesado se desarrolló en la pandemia. Tanto es así que el actor Silvio Orlando confesó que cuando grababan El Sol del Futuro, su última película, ya el director tenía en la cabeza entregarse al teatro, creando así una simbiosis perfecta de ironía con el legado de Natalia Ginzburg. Ha sido una semana llena de novedades musicales, desde Rosalía y Björk hasta Taylor Swift o Barbra Streisand, que celebra 60 años de carrera. Pero acabamos con Madonna. La reina del pop continúa su gira mundial y su celebración de la vida. El 1 de noviembre toca en Barcelona. Con la dirección técnica de María Jesús Rodríguez, volvemos la próxima semana. Suscríbete a La Hora Extra.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.